teléfonos ya en modo bien. Sí. Ok. Hoy vamos a subir esto y pues ya. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Chismearte. Y el día de hoy tenemos un invitado así de sorpresa, de lujo, de manteles largos nos pusimos el día de hoy, porque tenemos al maestro Marco Tulio Lamoy. Maestro Marco Tulio Lamoy, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los escuchas. Siempre es un gusto visitar Mérida desde mi temprana infancia, viviendo en Tabasco. Pues éramos asiduos a cruzar Mérida, a visitarla y pues, qué decir, me gusta mucho Yucatán, ciertamente. Ahí con el calor, camina la humedad. Pues sí, calor en Tabasco. Sí, bueno, en Tabasco es igual. En Tabasco. Es muy similar. Llegamos a los 55 grados, sí. Es muy Híjole, sí ha estado feo. Bueno, también tenemos a Vianney. Vianney, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por otra vez traerme nuevamente aquí a chismearte. El contrato decía que te tenemos que traer. Así es. Muchas gracias por venir acá, Vianney. Y vamos a empezar, maestro. Cuéntenos un poco sobre usted. ¿Qué hacen? ¿Cuál es su andada? Nací en el estado de Tabasco hace algunos años y pasé mi infancia temprana estudiando en el trópico. ¿Qué decir? Para mí Tabasco es un lugar mágico por su humedad, su clima, así como los yucatecos tienen la abundancia de los mayas, los tabasqueños tienen también a los olmecas y también a los mayas. Tabasco es muy singular, un lugar que durante muchos años estuvo distante geográficamente, no tanto, pero distante a través de los caminos del centro del país. Su geografía y su hidrografía, la distribución de ríos es muy compleja. Entonces, para llegar a Villahermosa tenías que cruzar 1001 ríos, Pangas, etcétera. Entonces tardabas días. Ajá. Pero bueno, un día decidí vivir en la Ciudad de México y ya había estudiado pintura siendo muy joven en Tabasco con el maestro Ángel Gil, un gran acuarelista de la época. El Museo de Arte Popular lleva su nombre hoy en día. Y viajó a México a estudiar en el Colegio México la secundaria. Y desde ese entonces, pues, siendo un enamorado del dibujo y de la pintura, pues tomo clases particulares, asisto a San Carlos a muy temprana edad, tengo maestros de San Carlos. Sí. Y posteriormente ingreso muy joven a la Esmeralda. En aquel entonces la Esmeralda no exigía, la Escuela Nacional de Pintura y Escultura, la Esmeralda no exigía preparatoria, sino con tu certificado de secundaria podías ingresar después de un largo examen. Wow. Eran semanas de exámenes, hacías examen de todo tipo y pues se te evaluaba y de 300 personas ingresaban 30. ¿Y era directamente pintura o cómo se llamaba la carrera tal cual? La carrera siempre ha sido de pintura y escultura. Okay. ¿No? Se limitó siempre. Eso. La escuela la funda Diego Rivera y siempre ha sido la carrera de pintura y escultura. San Carlos luego se convierte en la Academia de Artes Visuales, la escuela, la ENAP, ¿no? Pero la Esmeralda siempre fue una escuela donde se ha mantenido la vocación de aprender a pintar. Sí. En mi época así fue, muy interesante. Teníamos clases de todo tipo, en fin. Y eso es desde muy joven. Yo creo que la vocación artística en todas las ramas, las disciplinas, música, danza, artes plásticas, siempre es más sano comenzar joven. Claro. No es que hacer estudios ya como un adulto muy formado sea negativo, no, sin embargo, la creación es un proceso como todo de desarrollar un software. Tú vas paulatinamente a muy temprana edad desarrollando instrumentos que te permiten a su vez generar a través de la imaginación, del conocimiento, un resultado visual que
cada vez tenga un mayor sello personal y que a su vez refleje tanto tu entorno como la historia del mundo, etcétera. Y bueno, si comienzas joven tienes más tiempo, Totalmente. ¿verdad? Hay casos como Dubuffet, en fin, siempre hay casos de personas que inician tarde con excelentes resultados, pero en general, digamos, Es como cuando estudias siendo muy joven, pues te empapas por completo y es una atmósfera que vives claro. a temprana edad, en donde todos comparten el mismo ideal. Por ejemplo, el salón de clases de primero en la Esmeralda, todos querían pintar, ¿no? Hacer la gran obra en su momento, y todos viven ese anhelo, y la sinergia del grupo pues te permite también, te va impulsando, ¿no? Ves que hay personas que comparten tus mismos deseos y tus mismos intereses. No siendo así cuando asistes a una preparatoria regular, ¿no? Que también estudié la preparatoria, simultáneamente estudiando la carrera de artes de pintura en la Esmeralda, pues hacía yo la preparatoria en la tarde en el Centro Universitario México, y era otro ritmo, otro ambiente. Creo que saludé como 3 o 4 veces a algunas personas en la preparatoria. No compartíamos, a excepción de 5 personas, el resto. Yo no compartía los intereses de ir al cine a ver las películas de moda, ¿no? Fiebre del sábado por la noche, no sé, esas cosas. Yo prefería ir a ver el ballet, ir a la ópera o a la cineteca, exacto, tenía otras cosas, o al cine de los sábados del CUEC, en fin. Y todo eso te va formando cuando eres joven, ¿verdad? Y más, muy joven. Leonardo empezó muy joven, ¿no? Y había esa tradición, algo que pues en algún momento los sistemas de hoy, que lo único que hacen es buscar destruir tu capacidad imaginativa y tu capacidad creativa y programarte más fácilmente para poder hacer de ti una buena marioneta, así pues hoy pues te piden prepa y mañana te van a pedir tal vez un título universitario de doctor para que puedas acceder a pintura, ¿no? A la carrera de pintura, porque necesitas curar a la humanidad. En fin, cosas, ¿no? Que inventan para mantenerlos bien. Oye, maestro, atontados. Yo veo que tiene como que muchas nociones de oficio desde temprana edad. O sea, ¿cómo ve usted la evolución de ese oficio? ¿Cómo usted cree que fue llegando el oficio de artista hacia usted, o la profesión de artista hacia usted? Esos son misterios que uno desconoce, ciertamente. Yo quería ir hacia otro camino, pero pues el espacio que habitaba y mi realidad me llevaba hacia un derrotero distinto. Y tampoco puedes luchar, es un poco como Amitabha, vas a donde tienes que ir. No me lo cuestionaba. Estudié la carrera de arquitectura también, pensando en hacer escultura monumental. Me interesó mucho tener conocimientos estructurales, cómo resolver problemas urbanos para generar obras de ese orden. Sin embargo, pues no he hecho eso, ¿verdad? Arquitectura siempre es muy útil, pero más me servía cuando estudiaba yo arquitectura haber iniciado la carrera de artista a muy temprana edad, porque pues diseñaba yo con gran habilidad y era para mí muy fácil comprender el espacio, igual. No, pues muy avanzado, ¿no? En fin, me gusta la historia, asistía yo pues como oyente a la Facultad de Filosofía mucho, porque estaba cerca de arquitectura, cruzaba solo el patio, ahí el aeropuerto, llegaba yo a las clases de historia, de estética. En fin, tienes que adquirir conocimientos muy alrededor del tema que estás trabajando y tener una formación intelectual pues más sólida, porque la creación no es lo primero que se te ocurre, sino es un proceso de destilamiento que con el paso de los años va siendo cada vez más fino.
y más decantado, entonces puedes tener una claridad muy precisa al momento de conceptualizar, objetivar, materializar la obra en el plano físico, ¿no? Entonces, a nivel técnico, pues tú vas aprendiendo muchas técnicas. Por ejemplo, hago fotografía desde los 11 años. ¿Qué decir fotografía? Bueno, a los 11 años me regalan una cámara, veo qué maravilla es la cámara, y entonces traigo a un montón de gente y les digo, vamos a hacer una representación, y pues yo me pongo a fotografiarlos, y hago close-ups, y soy fanático del cine desde los 6, 7 años, veía yo 2 películas cada fin de semana o 3, y luego 2 películas diarias, sí. ¿no? Pero no de cine así como popular o... no, el cine mundial, cine americano, cine francés. O sea, cuando vivías en esa época, en los años 60, en Tabasco, ir al cine, pues eran 3 películas por $1.10 o por $2.10. Wow. Entonces llegabas al cine y eran 3 películas y luego repetían las 3. Así que podías ver 2, y si todavía tenías ganas veías 3, o a veces nada más daban 2. Y siempre eran películas en blanco y negro, la gran mayoría. Y pues te acercas a ese universo de la imagen en movimiento, ¿verdad? Los diálogos, el claroscuro, en fin, todo un universo de cosas, ¿no? Creativas que para un niño, para un jovencito de 10 o de 12 años, pues es magia, ¿no? Sí, totalmente. El día que estrenan, por ejemplo, en México, 2001 Odisea del Espacio, pues ahí estoy yo, ¿no? Creo que tendría como 13 años, y ahí estoy en el cine el domingo para verla, ¿no? Y no te duermes, o sea, estás asombrado con todo lo que Kubrick finalmente logra con maquetas, no los sistemas de animación de hoy, en fin, mucho trabajo de cuadro por cuadro. Luego estudié animación, trabajé como animador. Usted es todólogo, usted ha hecho todo. Bueno, no, soy curioso. Curioso. Claro. Curioso, ¿no? Y es que todo te va llevando a lo mismo. Sí. A desarrollar tu potencial creativo y a construirlo. Sí. Por lo tanto, pues es una historia de trópico. Fui muy amigo de Fernando García Ponce, por ejemplo, un buen amigo, el querido Fernando. Más que Juan, con Fernando tuvimos una muy buena amistad en los últimos años de su vida, y muchos más. En fin, eso es. ¿Y con el maestro Gabriel Ramírez igual? No, el maestro Gabriel Ramírez no lo conocí en México en esos años. Era más amigo de otro grupo, ¿no? De Gunter Gerso, de otra camada que estaba alrededor de lo mismo, Manuel Felgueros. En fin, caes en grupos, ¿no? Siendo muy joven, valoran tus habilidades, tu curiosidad, tu intelecto, y pues te adoptan un poco como medio mascota, ¿no? Y el amigo jovencito que quiere pintar. Claro, yo creo que hoy en día el trabajo por sí solo habla, y pues... Sí. Yo le quería preguntar que a partir de en qué momento, ahora sí que de sus estudios en la Esmeralda, o más antes o más despuesito, es que empezó a adquirir como que ahora sí que esta técnica o este estilo que usted representa en sus obras. ¿Cómo va desarrollando su estilo? Digamos? Exacto. Vieras que es una buena pregunta. Sí, me dio curiosidad. Y también es una larga historia. Uno nace con, de algún modo, podemos decir, con un chip en 2 tiempos. Presente y el otro, quién sabe en dónde, que te permite ver aquello que no está, y te da te conmociona mucho, te sorprende, y por lo tanto dices, ok, voy a construirlo. A veces el recuerdo es muy vívido y a veces no tanto, entonces lo vas reinventando. Yo soy un hombre muy hábil, porque estudié siempre pintura, y entonces también soy un pintor como tal. Me dices, Marco, me gustaría un retrato, pues como no, encantado, y te hago un retrato con las mejores
opciones que podría ser pintado por Botticelli o cualquiera de ellos. O sea, Claro. es un asunto técnico de horas, silla, horas, paciencia. Y vas poco a poco construyéndolo a través del dominio del color, porque finalmente dibujar, pintar no es otra cosa más que dibujar con color. Así es. Tú pintas, pero estás dibujando, o sea, lo que haces son líneas y cuando dibujas son líneas. Por lo tanto, pues conozco muy bien el color. Y siendo un pintor que conoce el tema de la representación mimética, muy precisa y exacta, pues dices, ok, eso ya está hecho. Pero aquello que no existe, ¿cómo lo construyo? Y entonces inicias el otro viaje, ¿no? El viaje de desprenderte de las habilidades y también de la demanda del público y de los clientes para poder ingresar al mundo donde es la no representación mimética, lo no representacional. Lo de cómo materializar un concepto que mantenga esa idea conceptual del proceso implícito en la obra misma. Wow, qué increíble. Y bueno, pues siempre me ha gustado construir y siempre me ha gustado la tridimensión, entonces pinté figurativo, hice cosas muy simpáticas y poco a poco voy incorporando dos elementos que son para mí algo que me atrae mucho y que es lo tridimensional y la fotografía, ¿no? Entonces construyo cosas y hago fotografía, coloreo fotografía, las inserto y hago pintura, que decían que no era pintura, pero sí era pintura, porque pues es muy válido, sencillamente yo lo nombro, y al nombrarlo existe. Entonces, hago toda una colección de este tipo de piezas, hay algunos reconocimientos nacionales, lo que tú quieras, y de ahí estaba yo ya completamente en el brink, a un paso de hacer algo que hice, y fue desarrollar el concepto como tal de lo que hoy conocen como instalaciones. Y empecé a desarrollar, ya hice descender la imagen al mundo físico tridimensionalmente y la distribuí espacialmente con mis conocimientos de arquitectura, y yo creé lo que es una instalación. No es el tema de lo transitable, no, sino una instalación que puedes habitar y que te habita, que es la gran diferencia. Ella te habita a ti y tú a ella. Está materializada en el espacio físico porque también te está diciendo cosas. No es un objeto a contemplar o que te envuelve, sino es una relación simbiótica de que yo te habito y tú me habitas. Y entonces hice muchas instalaciones, algunas, en general la instalación siempre es de gran formato, y bueno, trabajé esos temas en México cuando muy pocos o casi nadie lo hacía, y éramos pocos en el mundo. Y bueno, con una opinión siempre encontrada con la crítica mexicana, con mucha, y también con los espacios museísticos, porque pues no entendían por qué razón yo quería poner un cuadro, en vez de la pared lo quería poner en el piso. Así de sencillo, porque ese es el orden de las cosas de esa obra, ¿no? Entonces lo tenías que mirar en esos ángulos, porque estabas mirando una pieza que era una toma cenital, y entonces tenías que habitar y vivir esa experiencia. En fin, muchas cosas que a tu pregunta pues es compleja, cómo responderla, cómo te vas acercando técnicamente. Ves que es, como ves, el tema y ese acercamiento es multidireccional. Sí, claro. ¿no? Va por todos lados, porque también está el conocimiento, también está lo que lees, lo que lees de arte. Sí, han sido periodos igual, ¿no? Sí, lo que lees de literatura, la música que escuchas, lo que ves en el momento de cine. O sea, todo te está nutriendo. Claro. Y cómo te aíslas del mundo sin aislarte. Porque tienes que estar aquí, tienes que habitarlo, pero tratas de mantener cierta distancia. Y bueno, llega el momento en que pues dejas de pintar en algodón y solo pintas en lino,
y te aburres de pintar en lino y porque se mueve a veces mucho y dices, ok, voy a trabajar en una técnica clásica del siglo XIII, XIV, que es la creta, media creta, la creta, sobre soportes rígidos, pues los soportes de Botticelli, los soportes de muchos. Y así, entonces vas en ese otro viaje donde aquello de una época lo incorporas al tiempo presente en el discurso del objeto contemporáneo, el objeto de hoy, ¿no? Ok. Que es muy difícil, que es más frágil, etcétera, y vas a la par desarrollando un concepto donde el óleo, que siempre te han dicho que es plástico, pues lo sometes a esa idea de plasticidad, de volumetría, de acumulación, y haces piezas de 15 centímetros de volumen de óleo, y luego dices, ¿para qué des tanto desperdicio? ¿No? O sea, pones 15 centímetros de óleo, pero lo único que se ve es lo de afuera, aparentemente. Sin embargo, la construcción de lo de afuera es resultado de lo que está construido en el interior, porque como artista lo que haces pues, es mover el espacio de la materia y lo proyectas hacia el exterior, pero si no hubieras acumulado de esa forma, el resultado es parte del otro. proceso. Y en fin, y vas en todo eso, podemos Maestro, hablar mucho. Veo que igual, disculpen la interrupción, ¿no? Como que veo que iba integrando muchas disciplinas a un mismo punto, ¿no? Creo que supongo que eso es lo que dice cuando llegas a un mismo punto, todo. Yo tengo una pregunta aquí, la verdad es que siempre la he tenido como que a la hora de ver instalaciones. ¿En qué punto se diferencia una instalación artística de, digamos, una instalación o una construcción arquitectónica? Porque igual supongo que la arquitectura tiene un propósito en sí cuando se construye. Bueno, el propósito primero de la arquitectura es su funcionalidad. La obra de arte es antifuncional. Ok. No hay ninguna función realmente. Es un objeto que no tiene una función utilitaria aparentemente. Claro. Pero en arquitectura es el espacio. O sea, ¿qué hace arquitectura? Es crear espacios, y los espacios cumplen la misión de proteger, de cubrirte, de habitarse. Y para habitarse tiene que estar en relación directa con la anatomía del usuario, con la ergonometría del habitante. Y entonces, además, y sobre todo, tiene que ser útil. ¿Sí? Si el techo lo pones a 60 centímetros y pues tú mides 1,80, pues te vendrás arrastrando. Claro. Por lo tanto, es funcional. Y esa es la gran diferencia. La instalación va dirigida a ser, es una experiencia del espacio tridimensional de una imagen, ¿sí? Dirigida hacia a tu parte sensorial, del conocimiento y espacial. Es una experiencia muy completa que te está interrogando y cuestionando, pero también te cuestiona en el momento en que ella se materializa en tu entorno. No es algo que te dice, mira, me vas tan solo a mirar. Okay. Me vas a contemplar. No es una pintura, no es una fotografía, sino yo estoy aquí y tú puedes hablar conmigo, transitarme, ¿sí? Dialogar de otro modo que lo hace una imagen bidimensional. Sí. ¿No? En fin, podríamos hablar de manera más ordenada sobre la instalación, pero tendría que empezar a enfocar esos conceptos porque están ahí en el pasado, lo escribí en una época, ¿no? Hice los textos y las propuestas de concepto para ese tipo de trabajo. También formaba parte de un momento histórico, y es que estábamos transitando dentro de, ya en los años 70 estábamos muy metidos en el prosoestructuralismo, todo lo que es lenguajes, ¿verdad? Jacques Derrida, Lyotard, muchos pensadores, Baudrillard, etcétera, ya discurrían ampliamente sobre la funcionalidad del objeto, sobre la naturaleza, etcétera, sobre la simbología, lo que tú quieras, y sobre todo acerca de los lenguajes. Entonces, la instalación aparece
en lo que entendemos como posmodernidad. Ok. O sea, la posmodernidad es el momento de dos, ¿no? Una doble variable, ¿no? Que toma prestado históricamente cosas, ¿no? de épocas y las mezcla conceptualmente de manera distinta, tanto en lo visual como, porque hay pintura, se hizo mucha pintura en esos años que tiene estos tintes, y hay también bastante tinta escrita en Estados Unidos y en Europa. En su momento estuvo como muy en boga. Hoy escuchas posmodernidad y dices, ok, pues es como onda de los 80s, ¿no? Porque es más en los 80s, como onda de los 80s, pero pues ahora no, ahora somos digitales, ¿no? Muy bien. Sin embargo, la posmodernidad permite también, dentro de los lenguajes binarios, pues que exista lo digital. Claro. ¿No? Y esta gran transformación de una sociedad que tiende a diluirse y a querer habitar más que la realidad física en su celular y en sus monitores, ¿no? En fin, es como... Oye, maestro, tengo otra pregunta, ¿no? Y que vamos llegando un poquito al tema. ¿Usted cómo describiría su obra? No, pues yo no la describo, yo la hago, la pienso, primero la pienso, la construyo, la pinto, hago la composición, la diseño, y está ahí para el disfrute de ustedes y que las habiten. Hay ideas que he desarrollado en las piezas, y cada pieza a veces toma un año o dos. Paulatinamente yo voy afinándola, simplificando cada vez más los ingredientes que contiene la pieza, el mínimo de color, aún siendo muy grande. ¿Ustedes ya vieron la exposición? Sí. Entonces saben lo que estoy hablando. Sí. Cada vez menos colores, aunque a veces hay muchos, depende la obra, ¿no? Sí, claro. Que se mezclan, porque esa es la paleta que exige, pero en otras, en la producción de los últimos año y medio o dos, es cada vez menos tonos, y ahora pues es luz magenta. Y luz magenta es un nombre que alude al fenómeno de la existencia de la luz magenta, algo que no está, no existe. Ok. ¿No? El color magenta no existe. Técnicamente no tiene longitud de onda. Ok. Nosotros miramos el mundo de los colores porque cada color tiene una longitud de onda. Sí. Tú no existes, y sí existes. Yo estoy mirando las longitudes de onda de tu piel, del color de tus ojos. Imagínate todo el mundo de frecuencias que estamos mirando y que nuestro cerebro decodifica, etcétera. Sí. Entonces, ¿qué es la realidad? Bueno, es un poco todos estos juegos para que la gente, ahora que lo explico, más o menos algunos tendrán idea. Hay que investigarlo. ¿Habitamos una simulación o no? ¿En dónde estamos? Como siempre digo. ¿Y quiénes somos? Estas son frases importantísimas, que no es una respuesta filosófica de los años 50, no es Jean-Paul Sartre, no es ningún existencialista, no es Nietzsche, un siglo antes, no, en fin, no es Descartes, no es nadie. Es tan solo hoy, siglo XXI, quiénes somos y en dónde estamos, ¿no? ¿Quién soy yo y dónde estoy? Oiga, y entonces, aprovechando que ya está mencionando un poco lo de la luz magenta y que es el nombre de su exposición, que ya pronto se va a inaugurar aquí en el Macay, ¿será que nos pueda explicar un poquito más de eso o invitar a las personas que nos están viendo y toda su exposición? Bueno, primero que nada, invitar a todos los escuchas, radioescuchas y más allá, que miran la imagen y el sonido, que visiten el Museo de Arte Contemporáneo, Ateneo de Yucatán, ¿no? El Macay, un museo con más de 30 años de vida en servicio de la comunidad, dentro de la cultura. Es un espacio muy grato, ubicado en el centro histórico de la ciudad de Mérida, único en su género, porque en el sur-sureste del país, pues desde
a excepción de, ¿no? Oaxaca no es aquí, pero Campeche, ¿verdad? Quintana Roo. Campeche, Quintana Roo, Chiapas Tabasco igual. y Chiapas. Claro. Es el único museo de arte contemporáneo que hay en esta zona En esa zona. del sureste del país. Así es. Sí, deberíamos aprovecharlo más, pero es tema de otra plática. Pues sí, a varias gentes que le he preguntado hoy si conocen el museo me dicen, bueno, he pasado por el edificio, pero nunca he entrado. Dije, qué bueno. me alegra, Creo que ¿no? lo identifican más porque está al lado de la iglesia, así Al de lado de que, la te, catedral. así de que ¿conoces el Macay? Todos me han no, dicho, la verdad sí, no. Y está yo- al lado de una iglesia, ¿no? Sí, exacto. Sí. Sí, el pasaje de la iglesia al lado. Creo que sí lo he visto. Se ponen los niños. Sí. Exacto, entonces la exposición Luz Magenta, como vemos, tiene la intención de llevar al espectador a que reflexione acerca de el mundo que habita Ujú. hoy, especialmente hoy, que vivimos ya inmerso por completo cada vez más en lo digital. No es que yo lo desprecie, al contrario, yo soy un amante de lo digital, yo diseño todo Ujú. en el ordenador. Yo vectorizo cada pieza desde hace muchísimos años, más de 10. De cuando nació la computadora ya tenía yo una enfrente Wow. para escribir a máquina y jugar ping-pong. ¿no? La primera Muy bien, muy bien. hacíamos, ¿no? Creo que era ping-pong que jugábamos, algo Sí, así, sí. no recuerdo bien el nombre del juego. Pero, pues sí, he estudiado los softwares correctos. Y me gusta mucho trabajar en la computadora, en fin, Photoshop, fotografía, todo lo que ustedes quieran. No, para nada. Es un paso natural, ¿verdad? De una sociedad que vive ávida de no preguntarse nada acerca de sí mismo y querer vivir la vida de los otros a través del teléfono en puro entretenimiento. Pero bueno, está bien que lo hagan, ¿no? Y ¿Qué maestro? sí, esa es Luz Magenta. Entonces, Luz Magenta nace a mediados del siglo XIX, cuando se inventa por primera vez un compuesto químico de anilina, que se le da el nombre de magenta. Ok. Desde el siglo XIX. O sea, no- El no- color magenta poco a poco empezó a sustituir, a reemplazar el rojo en las mezclas químicas que los artistas hacemos. Sí. Mezclar amarillo con rojo, pues te da naranja. Bueno, pones magenta, pero no te da el naranja que querías porque tiene otro tipo de composición. de composición. Ok. Pero también es como una ficción, porque si tú mezclas rojo y amarillo, tienes una frecuencia. Hay naranja y el naranja sí tiene una longitud de onda. Claro. Lo miras. Entonces Ok. es muy simpático y muy curioso que miremos el magenta, pero que no tenga una longitud de onda. Finalmente, ¿qué estamos mirando? Estamos mirando algo, ¿no? Ok. En fin, La verdad, muy todo eso interesante. es un poco entre, ¿no? La fantasía, lo esotérico, la conspiración. Sí, son ¿no? muchas cosas en una. Exacto, ¿no? Estamos en la Matrix. La sí, falla quién de la sabe. Matrix. Sí, No sí, es la sí, película, totalmente. Sigue al conejo. ¿No? El fin del mundo. Más Ok. temas, más temas. Correcto, maestro. Bueno, porque la producción nos lo pidió, tenemos una pregunta muy importante que hacerle de parte del licenciado Cuéntame. Rafael. ¿Cuál considera usted que debe ser la relación? Porque igual hay que aclararlo, el podcast es algo que va dirigido como que a la gente joven que no tiene mucha idea de cuál es la chamba de un curador, perdón. ¿Cuál considera usted que debe ser la relación de un artista con el curador? Bueno, primero que nada, una relación muy respetuosa, porque el curador no es el artista. El artista decide cómo construye su obra. Claro. Y el curador tiene esa sensibilidad para poder ir paulatinamente dentro del proceso de creación, buscando crear no una unidad, porque pues no son productos similares, sino construir conceptualmente una temática alrededor de un grupo de objetos que el artista ha producido, de imágenes. Entonces siempre es muy importante mantener una relación muy cordial, profunda, inteligente con el curador. A veces los curadores pueden ser muy dictatoriales, pues allá ellos también tienen ganas de crear su narrativa. Vivimos en un mundo de narrativas. ¿Tú crees que existen muchas cosas porque te las enseñaron en la escuela? Pues yo creo que el 90% de lo que aprendiste es falso. Son narrativas. Claro.
Ni siquiera sabemos si realmente existe Shakespeare o existen los Beatles y que componían sus 1000 canciones todas las noches cuando no tenían tiempo. En fin, hay muchas cosas que desconocemos Claro. la verdad. Pero son narrativas que te han enseñado desde niña o niño y pues te las crees, ¿no? Lo único que creemos es que sí existe 2001 Odisea del Espacio porque la miramos. Pero no sabemos cómo se construyó. Claro. Y entonces cuando tú vas y miras las maquetitas y miras todo, dices, wow, pero si Qué yo veo padre. que es real, Ujú. ¿no? Pero pues no, nada era real. Así que esa relación entre el curador y el artista, pues a veces a tirones, pero siempre debe ser una relación cordial y de respeto porque se trabaja en equipo y hay que saber trabajar en equipo fundamentalmente, y toda buena institución museística necesita tener un cuerpo de curadores que tienen la habilidad también de desarrollar una museografía acorde con el proyecto curatorial. Claro. No es cuélgame ese ahí al lado o es el otro. En fin, el curador también está habitando cada pieza, ¿no? La comprende, casi como si él la hubiera pintado, pero no la hizo, ¿no? Pues sí, tiene que estar muy vinculado entonces. Y una pregunta más que igual no la pidió el licenciado, pero detrás de cámaras. Que igual la otra fue detrás de cámaras. Pero bueno, la pregunta es, usted, aprovechando que vamos para la gente joven, ¿no? ¿Cuál considera que debe ser una de las virtudes, o bueno, sí, unas virtudes para que los artistas jóvenes desarrollen? Sí, así de que nosotros... ¿algún Sí, yo consejo para siempre, nosotros? yo no doy consejos, sino doy recomendaciones, Ok. ¿verdad? Consejos no sirven. Pero también hay que seguir ejemplos. Y antes que nada, la persona joven que desee dedicarse al mundo de las artes en general, necesita tener una gran voluntad y y un fuerte deseo por obtener ese estatus que confiere la disciplina a la que te dedicas. O sea, el estatus es, pues, eres escritor, eres artista, etcétera, ¿no? Eso solo se obtiene con disciplina, Claro. con atrevimientos y una búsqueda por aprender cosas. Por ejemplo, que tú pintes no está reñido con que te conozcas todas las óperas de Richard Wagner, porque pues las usas de música de fondo. Pero si en vez de Richard Wagner o de Wagner o cualquiera de los grandes compositores de alguna época pones solo el perreo, pues yo no creo que tu espíritu caiga en cierto estado de trance, ¿verdad? Interior, porque finalmente cuando tú estás pintando o haciendo cualquier actividad creativa, estás en una meditación profunda o buscas encontrar el tono de ingresar a esa parte interna, ¿no? Un estado alfa, no buscar el omega, lo que tú quieras, y es una reflexión interna que te está platicando contigo, está charlando y te dice, ok, vamos a hacer esto, atrévete a hacer lo otro, ¿no? Preocúpate más por esto que por aquello. Y si tienes perreo y estás bailando, pues yo creo que no te concentras mucho. En cambio, la música clásica o cierto tipo de sonidos tienen una frecuencia, nuevamente, regresamos al tema, una frecuencia que genera un estado anímico con ondas mentales más ordenadas, un silencio grato que permite concentrarte en hacer esa actividad u otras. Entonces, ¿qué necesitan los jóvenes? Bueno, pues disciplina, entender que el proceso de convertirse en un artista toma tiempo. Sí, una buena idea es una golondrina volando, ¿verdad? Hay que tener 100 y hay que irlas materializando con el tiempo y sobre todo adquirir muchos conocimientos y fundamentalmente tener un espíritu crítico consigo mismo y con el mundo y con la sociedad. Tienes que yo te venga a decir que llegamos ayer a la luna porque soy hindú y ves el video y dices, Dios, esta lata vieja, te da risa. Entonces uno tiene que entender
que mucho de lo que te dicen es falso y tienes que construir tu propia realidad a través de tu trabajo. ¿No? Sí, pero finalmente, ¿con qué materia estás trabajando con el arte? Y es una materia que la mayoría de las personas dicen, pues es que es inútil, ¿no? ¿Para qué sirve? No me lo puedo comer, en fin, la mayoría. Es inútil, Sí. porque pocos se dan cuenta que ese objeto, esa imagen, está transmitiéndote una vibración y una frecuencia que va al interior tuyo y te cuestiona, ¿sí? Y te puede iluminar de algún modo, ¿sí? Entonces, sobre todo, eso que tienes enfrente te recuerda Sí. que eres espíritu, y no religioso, budista, ninguno, sino que la esencia que me hace que yo hable en este momento y que mueva el dedo, es algo intangible que desconocemos, pero que hemos dado en llamar espíritu. Entonces, ¿qué es lo más valioso que tenemos que atesorar, fomentar y preocuparnos porque mantenga una riqueza y no una negrura en su alrededor? Claro. Entonces el arte tiene esa función, cumple esa función, mantiene vivo la parte espiritual del ser humano. Ok, pues yo creo que al menos por hoy sería todo, maestro. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Hombre. En esta plática. Me da gusto que finalmente pude llegar hoy. En la ocasión anterior No Sí. se pudo. me envenenaron con la comida en Yucatán, pero me alegra. Espero que existan otras oportunidades para poder charlar, y sobre todo los invito a quienes nos están escuchando que visiten el Museo Macay y que conozcan de primera mano no tan solo mi exposición, sino las otras que también se presentan en el museo, y que asistan a los eventos culturales de primer orden para nutrirse de un modo distinto y disfruten su vida. Correcto, muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias, Benny. por estar Muchas acá. gracias a ustedes por invitarme. Estuvo muy interesante la plática de hoy. Muchas gracias, maestro. Igual, Hombre, mucho un gusto en placer. conocerlo. A sus Ok. órdenes. Esperemos que si hay una próxima vez, voy a cruzar los dedos para que sea algún tipo de crossover con el maestro Cortázar igual. Y Así hacemos es. una Ah, sí, cómo no, lo escucharemos charlar. Muy bien, muy bien. Gran amigo. Claro, claro. Y con el maestro Rafa igual. Ah, sí, con Rafael, pero Uy, bueno. eso se va a poner bueno. Y con bebidas, dice. No, agua. Perfecto. Ok, muchísimas gracias de nuevo, maestro. Encantado. Y muchísimas gracias, Pod, que escuchas. Nos vemos en el Así siguiente es. capítulo de Chismearte. Y adiós. Muchas gracias. Adiós.